para cerrarte un pequeño debate, y es con el tema de la selección de los movimientos básicos, que ya hemos hablado que nos gusta, que le tenemos que dar importancia, de la importancia de la base, de a lo largo de los años deportivos, pero ahora diferencia en cuanto a mantener esto cuando eres un culturista que usa doping, cuando eres un culturista que no usa doping. Porque digamos que los culturistas naturales pueden beneficiarse de seguir usando movimientos básicos con menor riesgo de lesión en comparación con un culturista que usa doping, Sin está duda. claro. Sí. Entonces esto es algo que es innegable, pero ese extremo de tener que usarlo también siempre, sé que para nosotros, sé que para ti es completamente diferente y no es algo que sea un dogma de hacerlo única y exclusivamente en todos los bloques. Sí, sí, ya lo habéis visto. Yo, no habrá otro que le guste más los básicos que a mí, que soy powerlifter dentro del mundo del culturismo, ¿no? Pero la realidad es que no tiene sentido que todo el año hagamos básicos. Es que no nos podemos agarrar a ellos sí o sí, porque es que hay momentos en los que tienen carencias, como tú has dicho antes, tienen carencias los beneficios que nos dan y vamos a aprovecharnos más de otros ejercicios. Eh, en el mundo del culturismo con dopaje, siempre está el debate, sobre todo en los preses, porque la realidad es que en todo ese tren superior tienen muchísima más masa muscular que atletas Más fuerza. naturales, es ahí donde se nota la gran diferencia. Lógicamente en las piernas también, lógicamente, pero mucho menos, hay mucha menos diferencia en la masa muscular en el tren inferior en comparación al tren superior entre naturales y no naturales. Y es que en ese tren superior tienen tanta masa muscular que el press de banca muchas veces se convierte en un ejercicio potencialmente lesivo para los atletas de culturismo. Y aparte de lo que tú has dicho, de que de los tres básicos, para el culturismo es el que más carencias tiene, porque el desarrollo estético es menor que los otros ejercicios. El press de banca, pues sí se va a centrar más en el pectoral inferior, se divide más la carga entre hombro, tríceps y pectoral, también dependiendo del atleta. Entonces, de los tres, yo creo que es el que menos se usa. Y yo también es el que menos uso. También lo introduzco, pero sí es verdad que se usan muchas más variantes de press de banca Claro, inclinado, pero sobre cuando hablamos todo. de básico, eso es otra cosa que también la gente no entiende. Es lo que hemos dicho antes. Cuando hablamos de básico, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a básico de power, sino estamos hablando también de Claro, variante, pues eso es peso libre. O sea, al final, claro. un press inclinado es un básico, un peso muerto rumano, un peso muerto pierna rígida es un básico, una sentadilla barra alta es un básico, con un safety. Al final, son movimientos básicos, con movimientos compuestos, movimientos libres. Y esto es lo que tenemos que intentar entender, que cuando defendemos tanto su uso, no es únicamente ni muchísimo menos el movimiento de power, que puede que ni siquiera lo toque nunca. Claro. Y también yo ahí es donde te digo, es que eso, nos vamos a coger variantes, posiblemente no hagamos un press de banca plano, aunque en muchos momentos creo que también puede tener sentido, pero tampoco me iría al extremo de quitarlo por completo, ¿sabes? Creo que es importante y que se ve en grandes atletas del Olimpia moviendo cargas descomunales en press de banca inclinado con barra o en un press de hombro. ¿Y qué pasa? Ahí no está ese argumento, es que te va a partir el pectoral en un press de banca plano, pero si lo haces inclinado con 180 kilos no te va a partir el pectoral, ¿no? Es un poco Mira el tontería. amigo de Larry Will, de hecho. Sí, es lo que hablamos, pues no te vas a ir a hacer el loco, pero Sí, sí pero que va a meter. fue en un inclinado también y Sí, al fue un final, inclinado. Sí, sí, sí. No, y que, hostia, que el estiramiento del pectoral es el mismo. Que cuando tú haces un press de banca inclinado tocando el pecho, el estiramiento del pectoral es máximo. sí que es verdad Entonces, que a veces te puedes ver a lo mejor a Nick Walker que hace un press inclinado y lo hace a lo mejor sin tocar, lo hace sin llegar a bloquear, que lo controlando hace más en un los rango de movimiento. tempos, exactamente, controlando más el tempo, Sí, añadiendo pausa. son cargas absurdas, pero es verdad que lo hacen a lo mejor así, completamente diferente en cuanto a la técnica, y tienen ya una conexión y una forma analítica de hacerlo que es muy diferente a hacer el burro haciéndolo de fuerza, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Pero luego los otros dos movimientos, los otros dos, sobre todo, es verdad, pues eso, lo que hablábamos, la sentadilla, para mí hacer sentadilla libre en algunos momentos de la temporada va a ser fundamental también. Pero el que para mí es clave es las variantes de peso muerto y que es lo que más marca la diferencia, porque los beneficios que nos dan no los podemos obtener de otra forma. Claro, es que la sentadilla, por ejemplo,
con una hack, con una plat, con las extensiones, se puede llegar a conseguir ese desarrollo del cuádriceps, ¿vale? Se Ujú. puede, de forma monstruosa, pero la cadena posterior, la cadena posterior es complicado y es lo que marca mucho los puntos débiles y la diferencia de la mayoría de levantadores. Y ahí se ve mucho que al final, si no estás haciendo sentadilla libre para ese trabajo de glúteo, ese trabajo de aductor, pues lo vas a tener que meter por otro lado. Exactamente. Y que eso, que hay alguna máquina de peso muerto rumano que ya van saliendo, que al final es lo mismo porque es un poco, Claro, te da un poco de pendular, pero es un movimiento exacto. prácticamente libre, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Pero sí, variantes de peso muerto libre van a ser fundamentales. También porque mucha gente que opta, por ejemplo, por un peso muerto rumano con mancuerna o un peso muerto con mancuerna, es que al final te limita a la mancuerna. En la mayoría de gimnasios van a ser cargas súper ligeras. Porque aunque diga, tío, ha cogido las mancuernas de 50, lleva 100 kilos, es una ruina para hacer Claro, peso muerto, ¿sabes? Con una barra, nada y menos, ya estaría moviendo el doble de carga. exacto. Es una cosa que siempre te va a limitar. En un press de banca con mancuerna, todo lo contrario. Pero en un peso muerto con mancuerna, siempre el peso va a ser ridículo, el estímulo externo, la carga externa va a ser ridícula en comparación a la que tendría haciendo el mismo ejercicio con una barra.